Bien, buenos días. Cuando nos referimos a la cuestión de la guerra, se alteran sustancialmente todas las categorías políticas. Por ejemplo, normalmente las personas de izquierdas o los socialistas entienden que el poder del Estado es benéfico y que puede, a través de su actuación, puede mejorar la vida de la gente, controles de precios, salarios mínimos, regulaciones de calidad, todo tipo de prestaciones sociales. El Estado es capaz de cumplir su objetivo, o sea que el Estado, haciendo uso de sus herramientas, también uso de la imposición de los impuestos y de la regulación, esto es de las multas, esto es usando la fuerza o el poder del Estado para llevar a cabo determinadas políticas, se pueden conseguir objetivos. El liberal o el libertario niega eso, dice que normalmente se generan un montón de consecuencias. Aun siendo cierto que se pueden conseguir objetivos, las consecuencias no previstas o las consecuencias no intencionadas no solo reducen el éxito de las medidas, sino que muchas veces son contraproducentes y colocan las situaciones de esas personas intervenidas en una situación peor de la que estaban antes, aunque a corto plazo pudiera conseguirse algún éxito. Hasta ahí estamos de acuerdo. El libertario, por su parte, niega que el Estado pueda conseguir ningún éxito en sus medidas políticas, es decir, que la intervención coactiva del Estado normalmente no solo nos genera bien, sino que engendra un montón de cosas. En la literatura académica abundan los libros, el mítico La economía en una elección de Henry Hazlitt, hasta, por ejemplo, la crítica del intervencionismo de Mises o el poder y mercado de Rothbard. Ahí se estudia por política, se va demostrando primero que no consiguen sus objetivos y consiguen objetivos. Lo que consiguen es hacer más daño o conseguir o obtener consecuencias no inesperadas. Hasta ahí muy bien, pero cuando entramos en la guerra cambia totalmente el escenario. Ahí, para muchas personas de izquierdas, el Estado no puede hacer nada. Porque cuando el Estado interviene bélicamente, no puede cambiar un régimen, genera un montón de consecuencias no previstas y genera un montón de daño social. Solo en el ámbito de la guerra. Al revés, en el ámbito de muchos libertarios y muchas personas de derecha, el Estado cuando interviene bien. Hace todo lo que consigue y todo lo hace bien. Es una alteración total del orden de pensamiento que yo no la acabo de entender, porque además se da la vuelta inmediatamente. Solo con que hables de una guerra parece que se alteran todas las posturas. El Estado de repente toma su cara amarga o la cara pétrea, ¿no? La cara dura, la cara de la violencia, de la sangre, de la intervención, de la destrucción, y el otro ve la cara positiva como elemento que cambia regímenes, lleva democracias al mundo y cambia la situación de la sociedad. Entonces, vamos a ver, cuando una persona interviene en la vida social, las consecuencias negativas son las mismas en ambos sectores. Es decir, no hay una alteración de orden. Es decir, normalmente también se generan alteraciones en el orden social negativas derivadas de la intervención bélica. Es decir, la intervención bélica es una intervención como otra cualquiera y debe estar sujeta a las mismas leyes que sujeta a las demás. Pero claro, aquí parece que se invierte todo y se vuelve el mundo al revés. Yo creo que la derecha vieja americana eso lo tenía muy claro. Los llamados paleoconservadores lo tenían muy claro. Igual que hay neolítico y paleolítico, hay neoconservadores, que son la izquierda, la derecha progresista, moderna, intervencionista, etcétera, de origen trotskista en su momento, como Irving Kristol y Mille Podhoretz y otros autores, Podhoretz o Mille Decter y otros autores que piensan que el Estado puede intervenir en el extranjero, hacer una cosa buena, incluso hay que reducir un poco la intervención interna, pero en el exterior puede traer la democracia. Es una extensión del trotskismo, que quería expandir la revolución socialista a todo el mundo, la expanden en vez de traer la revolución socialista, que quieren imponer, digamos, por la violencia, por la revolución o por la fuerza del Estado, la democracia. Pero básicamente los argumentos son los mismos. De hecho, vienen de círculos trotskistas norteamericanos y convirtieron al neoconservador. Pero la derecha vieja eso lo tenía muy claro, los paleo, los viejos, ¿no? ¿Qué tenían claro? Pues ellos, como saben ustedes, los que estudian estas cosas, les interesan estas cosas, saben que es una derecha que surge en Estados Unidos contra dos puntos, que consideraban como los puntos o los principios a partir de los cuales el Estado se desarrollaba. El Estado crecía y el Estado alcanzaba sus formas actuales y alcanzaba el nivel de intervención que tenía hoy. Uno, el Estado de bienestar en forma de New Deal,
en los años 30 en Estados Unidos, ¿no? que constituía un conjunto de regulaciones de precios, salarios, subsidios, la seguridad social, etc. Y por otro lado, la oposición al intervencionismo exterior de los Estados Unidos fuera de sus fronteras y para, digamos, causas o conflictos que no tenían nada que ver con la seguridad estricta de los norteamericanos. Se opusieron, en su momento, los primeros aislacionistas se opusieron a la entrada en la Primera Guerra Mundial y después, en tiempos de los años 30, lograron sacar a Estados Unidos de la Sociedad de Naciones, los restos del viejo imperio. Y la derecha vieja se articuló en torno a esos dos puntos. Y se consideraba que la verdadera derecha era la que se oponía al crecimiento irrestricto del poder estatal. Entonces, hasta ahí queda todo claro. Esa tradición aislacionista, esa tradición antiintervencionista, con altos y bajos, bajó mucho por el tiempo de la Guerra Fría, pero volvió a resurgir pues, con el pensamiento de algunos libertarios como Rothbard e incluso de conservadores como Russell Kirk al final de su vida, que se empezó a oponer, digamos, a este tipo de intervenciones bélicas. De tal forma que los conservadores clásicos o conservadores duros empezaron también a oponerse al intervencionismo estatal fuera de las fronteras, en forma de guerras o pues, de cambios de régimen o intervenciones variadas de todo tipo. Y llegó a verse precisamente porque era algo que reforzaba el poder del Estado no solo en el exterior, sino también internamente, porque se usaba la guerra como una excusa para establecer regulaciones internas, regulaciones de censura, regulaciones económicas, controles de precios, incluso censura pues, de las redes sociales o sometimiento a control pues, de las transacciones financieras, etc. Todo con el nombre o bajo con la excusa de la seguridad de la guerra. Entonces, las guerras hacia fuera se establecen en seguridad. Entonces se plantea una división en las derechas, que fue muy patente, sobre todo en las guerras de Bush y de Obama, entre los neoconservadores, que no dudaban en aliarse con republicanos blandos o con demócratas así conservadores, que es su hábitat natural, pero que se enfrentaron ya por primera vez a una derecha conservadora, a los paleos. Los paleos nacen con Pat Buchanan, el concepto de paleo moderno, la derecha moderna, con Pat Buchanan, al cual asesoró Rothbard en sus últimos años antes de morir, en su plataforma, pero una plataforma de American First, América primero, y que no debía intervenirse fuera. Y esa lucha está ahí latente. El otro hito fue la campaña de Ron Paul. O sea, hace unos años que hizo una campaña también contra las guerras y contra, digamos, que Estados Unidos debía salir de todas las guerras que estaban en el resto del mundo y reducir su intervención externa, eliminar las bases y eliminar su presencia exterior. Es decir, América solo para los americanos. Los demás países del mundo quieren pelear, el problema de ellos. Esa es su teoría. Es una teoría también no intervencionista, si quieres coherente, digamos, con el principio de que el Estado no debe intervenir en los asuntos de las personas. En todo caso, debe centrarse en mantener el orden interno y mantener, digamos, el bienestar de sus ciudadanos, pero nunca preocuparse de los asuntos de fuera. Entonces, esa lucha estuvo latente y fue creciendo. Con la derrota pues, de los neoconservadores, con la primera legislatura de Trump, recordemos que todos los años de Bush y los años de Obama fueron años pues, de muchísima intervención en todo el mundo, ¿no? En Libia, en Siria, en su momento en Irak, etc. Hicieron un montón de daño y digamos que el prestigio de la intervención exterior fue muy debilitado, fue erosionando, sobre todo porque muchas de estas guerras no solo, como predecía la teoría, no solo no trajeron las consecuencias previstas, sino que generaron muchas consecuencias imprevistas. La intervención en Libia, en su momento, sí quitó a Gaddafi, ese objetivo lo cumplió, fragmentó el país en varios grupos confrontados, dirigidos por señores de la guerra, sus arsenales que escaparon parte para Siria, otra parte de los arsenales se fue al norte de África, a Malí y a otros países, generando un montón de disturbios y guerrillas islamistas en todos esos países. O sea, lo que era una intervención en un país al final acabó en un conjunto de guerras o conflictos en muchos otros países vecinos o de la zona, que como preveía la teoría. Hay un libro muy bueno, no sé si es muy conocido, de Chalmers Johnson, se llama Blowback. Está traducido al español, aunque tenga ese título en inglés, está en español. Y explica muy bien esto, el blowback es como un boomerang, tú lanzas una intervención y te vuelve en la cara. Exactamente igual que la intervención económica.
Solo que en este caso, como no es una intervención que hay precios, que no se ve tan claro, no se ve, pero siempre tiene un montón de consecuencias no previstas. Pues, aún consiguiendo el objetivo inicial, sino que se puede conseguir, pero genera un montón de dinámicas que no son. Ese debate se dio. Trump, Trump pasó a la historia porque en su primera legislatura pues, uno de los pocos presidentes que no inició ninguna guerra. Hecho que fue muy recalcado y que le sirvió de lema de campaña en su última victoria. Y buena parte pues, de los paleos, de la derecha vieja, buena parte de los libertarios, la mayor parte, etc., y otros colectivos, digamos, contrarios a las intervenciones exteriores, pues se sumaron a la campaña de Bush y al movimiento MAGA por ese principio, solo por ese principio, que es un principio de derecha vieja. Y ganó. ¿Y qué pasa? Que Trump faltó a su promesa en la segunda legislatura. Faltó a su promesa, es decir, no podemos estar criticando al gobierno español porque faltó a su promesa de no pactar con determinados grupos y después decir que Trump todo lo hace bien cuando falta a su promesa. Pues faltó a su promesa, y una promesa que era clara y un lema de campaña. Entonces, claro, eso llevó a una escisión del movimiento MAGA. Cuidado por este tema, porque la cuestión de la guerra, como digo, no es una cuestión solo de intervención fuera, es una cuestión de política interna también, en el sentido que cualquier intervención exterior genera un montón de dinámicas, pero no son inflación, por ejemplo, para financiar la guerra, restricciones pues de movimientos, de capital, o destinar dinero que pudiera ser usado a otros fines para la industria bélica. Pero aparte es una reducción de las libertades de las personas, y además que es una intervención extremadamente dañina. No podemos criticar la intervención en el precio de la cebolla diciendo que está muy mal, o en el precio de la patata, y después hacer una intervención que mata a gente, que destruye pozos de petróleo, que destruye infraestructuras críticas de otros países. Es decir, no es coherente, no es lógico. Es decir, si estás en contra de la intervención de la patata o del alquiler porque está mal, más aún tendrás que estar en intervenciones mucho más violentas que es. Entonces, eso generó una escisión. Buena parte del movimiento MAGA se dividió en dos porque dice, esto no es serio. Es decir, nos prometimos una cosa y al final se está comportando como un neocon. Y de ahí viene la división del movimiento MAGA. Ya en su momento, Charlie Kirk, antes de ser asesinado, había advertido contra la guerra de Irán, creo que habían tenido alguna discusión incluso con el propio presidente, diciéndole que no iniciara ese tipo de conflictos. Después, el ala dura del MAGA, desde Fuentes, que ni Fuentes no es exactamente del MAGA, ya no apoyó a Trump en su momento. Estamos o no de acuerdo con él, pero ni Fuentes no negaremos que es una persona de la derecha. Ya en su momento ya había advertido que Trump iba a traicionar a esos principios y ya no lo quiso apoyar en la última campaña. Pero Tucker Carlson sí. Tucker Carlson, uno de los principales apoyos de Trump, las entrevistas famosas que hizo, pues se desvinculó claramente del movimiento MAGA, como se desvinculan varios miembros de su gobierno, incluido el secretario de Contraterrorismo, advirtiendo. Cuidado, el secretario de Terrorismo es un señor que combatió en la guerra contra, digamos, en esos frentes de Oriente Medio, y su primera mujer fue muerta en una bomba, en un atentado, precisamente creo que fue en Siria, o en Irak. Pero, o sea, sus precedentes no son de ser blandito, pero dijo, esto no es así. Irán no es una amenaza existencial a Estados Unidos y esta guerra, pues no hay muchas opciones de ganar. Y claro, se dimitió, pero como dimitió otros miembros de su gobierno y sobre todo buena parte del movimiento. Solo tienen que ver, por ejemplo, a Ron Paul, lo que está diciendo todos los días de esto, y otros medios próximos de la derecha americana. Entonces digo, cuidado con la guerra. La guerra es una intervención como otra cualquiera. Y estar en contra de la guerra es una postura tan de derechas o más que la contraria. No es más de derechas estar con la guerra. Lo de derechas normalmente es buscar la no intervención, como bien entendieron los miembros de la derecha vieja y como siguen entendiendo los paleomodernos o todos los colectivos que se oponen a todo esto. Las intervenciones en Estados Unidos, en el extranjero, son fruto de colectivos más bien progresistas o conservadores moderados o demócratas moderados, pero no es una cuestión de la
de la derecha de verdad, como tampoco es una cuestión de la izquierda, de verdad, eso también hay que decir. Pero eso, creo que ahí son, buscar un poco de coherencia no está mal, no invirtamos los valores en este tipo de temas.